Buen día, estimados estudiantes. Continuamos con el tema cadena epidemiológica de las enfermedades transmisibles. En clases anteriores ya habíamos hablado acerca del concepto de lo que eran las enfermedades transmisibles. También hablamos y explicamos completamente lo que es la cadena epidemiológica y cuáles son esos eslabones que forman esa cadena, es decir, cuáles son esos campos que forman la cadena epidemiológica. ¿Para qué? Precisamente para hablar de lo que vamos a tratar en este tema, que son las medidas de control. Es decir, cuáles son los puntos en los cuales podemos intervenir para prevenir la ocurrencia o para evitar la diseminación de las enfermedades de tipo transmisible. Entonces vean ustedes que nosotros, ¿verdad? Habíamos definido una cadena epidemiológica que estaba compuesta, por supuesto, por un huésped susceptible, una fuente de infección, comenzaba con una fuente de infección, una puerta de salida, una vía de diseminación, una puerta de entrada en un huésped susceptible. Por supuesto que las medidas de control lo que buscan es intervenir en estos eslabones de la cadena, ¿verdad? En estos espacios de la cadena epidemiológica de las enfermedades transmisibles para tratar de cortar la producción, el desarrollo de estas enfermedades o su diseminación en la población. Entonces habrán algunas que están dirigidas a evitar pues, que la gente llegue, otras a eliminar el agente, otras a evitar que el agente infeccioso pueda utilizar la vía de diseminación. Y eso es lo que vamos a discutir en este tema, entre este tema, esta parte del tema, o la parte uno del tema de medidas de control y la parte 2 que veremos en la siguiente clase. Entonces, las medidas de control pueden ser aplicables sobre la fuente de infección y lo primero que tenemos que hacer es identificar el tipo de reservorio o fuente de infección. Es decir, si se trata de personas o se trata de animales. ¿Por qué? Bueno, porque las medidas de control son fundamentalmente las mismas, pero además podemos aplicar una medida adicional que la vamos a discutir más adelante, que por supuesto va a depender de qué tipo de fuente de infección o reservorio sea para el agente infeccioso que estamos trabajando. Entonces, cuando la fuente de infección es humana, lo primero que tenemos que determinar es si es un caso. Si es un caso clínico, ya sabemos que el caso clínico pues tiene signos y síntomas precisos de la enfermedad y evidentemente esto facilita mucho el trabajo porque podemos aplicar tratamiento. Si es un caso subclínico, pues lo que se debe hacer entonces en ese caso es tratar de precisar cuál es el diagnóstico correcto de esa persona, convertirlo entonces ese caso subclínico en un caso clínico con signos y síntomas precisos para aplicar tratamiento. Luego tenemos otras dos condiciones de esa fuente de infección, que puede ser un contacto o un portador. Y ya vamos a explicar qué es cada una de ellas y qué significan desde el punto de vista de las medidas de control y de lo que es la salud pública de la población. Entonces el caso clínico, como decía, tiene signos y síntomas claros de una enfermedad. Evidentemente es el más favorable porque nos permite aplicar un tratamiento directo. Si hay tratamiento, pues se aplica un tratamiento. Si hay medidas de control, pues entonces se aplican medidas de control específicas para prevenir la diseminación de la enfermedad. En el caso de que sea un caso subclínico es donde se presentan signos y síntomas difusos o poco precisos de una enfermedad. En este caso, como ya hemos explicado, lo conveniente en principio es tratar de convertir eso en un caso clínico, es decir, hacer las pruebas necesarias para determinar el tipo de infección que tiene esta persona. Una vez que se haya determinado la enfermedad, pues entonces se aplica el tratamiento en caso de que exista como tal, o las medidas de control específico para evitar la diseminación del problema. En el caso de los contactos, son personas que han estado en tal asociación con una persona infectada o con un ambiente contaminado que haya tenido oportunidad de adquirir la infección. Es decir, él por sí no presenta ni signos ni síntomas clínicos de la enfermedad, pero estuvo en contacto con alguien que tenía la enfermedad, entonces pasa a ser un contacto. O estuvo en un ambiente que estaba contaminado y que probablemente haya aumentado el riesgo de que esa persona pueda desarrollar el problema de salud o la infección. En este caso, es probable que se pueda encontrar en un periodo de incubación. Por eso entonces es un contacto. Y entonces sobre él se deben aplicar ciertas medidas que ya vamos a ver más adelante qué tipo de medidas aplicamos sobre si es contacto, si es portador o si es un caso. En el estado de portador es un individuo infectado, entonces él sí tiene ya el agente infeccioso. Recuerden que la infección es la entrada y reproducción de un agente infeccioso en el interior de un organismo humano, que alberga un agente infeccioso específico de una enfermedad, sin presentar signos o síntomas clínicos de la misma. Es decir, aunque tiene el agente infeccioso, es decir, está
presenta la infección, él no tiene la enfermedad, no ha desarrollado la enfermedad. Por ejemplo, en el caso del virus de inmunodeficiencia humana, una persona que pueda estar infectado con el virus de inmunodeficiencia humana, pero que no presenta síntomas o signos y síntomas clínicos del SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es la enfermedad como tal, es una persona que está infectada. Entonces no presenta la enfermedad, sino que está en periodo de incubación y está infectado, tiene el agente infeccioso. Entonces en este caso, lo primero que hay que hacer es determinar el tipo de agente, ¿verdad? El tipo de persona, que sea, si es un caso, si es un contacto o si es un portador. Entonces el estado de portador puede ser un portador asintomático que ocurre durante el curso de una infección subclínica, es decir, probablemente realmente no sea una infección, sino que sea una infección imprecisa. Entonces se dice que es un portador en estado asintomático. Un portador en incubación, que es durante el periodo de incubación de la enfermedad, lo que les acabo de mencionar, por ejemplo, con el virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La enfermedad es el SIDA, mientras que la persona está infectada, no ha desarrollado signos y síntomas clínicos de la enfermedad, entonces anda en periodo de incubación, que en este caso es un periodo de incubación que es crónico, que puede durar muchísimo tiempo. Algo similar sucede también, por ejemplo, con la tuberculosis o con la sífilis. Son enfermedades de tipo transmisible, pero que son de un estado de portador crónico, muy prolongados en el tiempo. Y entonces el desarrollo de la enfermedad es muy tardío. Y un portador en periodo de convalecencia, o un portador convaleciente, que es en la fase de convalecencia y de posconvalecencia, es decir, una vez que han remitido los signos y síntomas clínicos de la enfermedad, es decir, la persona ha superado el evento de salud. Muchas veces también dependiendo del tipo de infección, ese periodo de convalecencia, que es la recuperación después de haber superado el problema, la fase clínica aguda de la enfermedad, pues también durante ese periodo algunas infecciones también siguen siendo transmisibles, es decir, ese agente, esa fuente de infección sigue estando activa durante ese periodo. De ahí la importancia entonces de conocer la cadena epidemiológica de cada una de las enfermedades de tipo transmisible. Entonces, las medidas de control. Entonces, en el periodo de incubación es el intervalo de tiempo que transcurre entre la exposición al agente infeccioso y la aparición del primer signo o síntoma de la enfermedad. El periodo de latencias es el intervalo que va desde que transcurre, perdón, desde que se produce la infección hasta que aparecen los primeros síntomas de la enfermedad. Fíjense que entonces este incluye al periodo de incubación, ¿verdad? Y el periodo de transmisibilidad es el intervalo de tiempo durante el cual el agente infeccioso puede ser transferido desde una fuente de infección a otra persona o a otro susceptible, que incluso, en algunos casos, perdón, puede incluir el periodo de incubación de latencia y el periodo, como ya lo explicábamos en la lámina anterior, incluso el periodo de convalecencia. Hay algunas infecciones, por eso es importante, reitero nuevamente la importancia de conocer la cadena epidemiológica de cada una de las enfermedades de tipo transmisible, porque hay algunas que una vez que remiten los signos y síntomas clínicos de la enfermedad, deja de ser transmisible, es decir, ya la gente no se puede transmitir. Hay otros que todo lo contrario, incluso durante el periodo de convalecencia, todavía el agente infeccioso está activo y puede transmitirse de una fuente de infección hacia otro susceptible. De ahí entonces repito la importancia de conocer la cadena epidemiológica de las enfermedades transmisibles. Entonces, ¿cuáles son las medidas de control que podemos aplicar? El aislamiento consiste en la separación de personas que están infectadas durante el periodo de transmisibilidad del proceso infeccioso. ¿De quién? De los susceptibles, para romper la cadena epidemiológica de la infección-enfermedad. Fíjense que esto es mucho lo que sucede, por lo general, cuando tenemos niños en los colegios. ¿Qué hacen? Aíslan a los que están infectados de los que no lo están, para tratar de impedir que el agente infeccioso pueda transmitirse de los infectados a los sanos. La cuarentena es la restricción en la libertad de movimiento de personas sanas que se consideran que han sido contactos en un proceso infeccioso durante un periodo que no excede el periodo de incubación máxima de la enfermedad. Esto a veces, digamos que desde el punto de vista teórico, nosotros acabamos de pasar pues un periodo de restricción de movimientos, de cuarentena, y vimos que fue bastante prolongado en el tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque no se conocía con precisión el periodo de transmisibilidad de la gente, en este caso que era el SARS-CoV-2, la enfermedad que produce es la COVID-19,
Y entonces vemos cómo se aplicó un periodo de cuarentena que fue muy extenso en el tiempo. Sin embargo, las cuarentenas por lo general se aplican solamente a los contactos y además se aplican por un periodo de máxima transmisibilidad del agente infeccioso. Luego tenemos la vigilancia personal, que es una práctica de control estrecho de los contactos sin restringir sus movimientos, a fin de promover un pronto reconocimiento de la infección o la enfermedad en tales contactos si ello ocurre. Sucede mucho sobre todo con las enfermedades de tipo de transmisión sexual, que son enfermedades transmisibles. Entonces, dada la connotación, ¿verdad? El estigma que pudiera generar en estas personas, el someterlas a una cuarentena estricta, pues entonces lo que se hace es que se hace un seguimiento más estrecho de este tipo de personas. Sin embargo, como medida se puede aplicar a cualquier otro tipo de enfermedad también, de tipo transmisible. Y el tratamiento es la aplicación de las medidas terapéuticas curativas, si existen, repito, o de soporte específica en función de los agentes productores de la enfermedad. Entonces fíjense que estas son las medidas que podemos aplicar o las medidas de control que se aplican y siempre sobre la fuente de infección. Adicionalmente, si la fuente de infección es animal, ¿qué pudiéramos hacer? Bueno, pudiéramos eliminar la fuente de infección. Sin embargo, aquí también existen otras connotaciones que tienen que ver con, por ejemplo, de tipo afectivo, si el animal es la mascota de la familia, o de tipo económico, si el animal es, por ejemplo, el ganado vacuno o el ganado de cualquier especie que se utiliza, por supuesto, en la producción. Entonces ahí se evalúa más el costo y el costo de oportunidad de eliminación. Sin embargo, recuerden ustedes, por ejemplo, cuando hubo la epidemia en los años 2008, 2009 aproximadamente, del el síndrome de las vacas locas, ¿verdad? Que lo que se hizo fue sacrificar todo el ganado, porque se desconocía el agente infeccioso que producía ese mal, que es por supuesto no era un mal de vacas locas, sino que no era un agente infeccioso, sino era una sustancia que se conoce como priones y se produjo por efecto del procesamiento de residuos animales, de estos mismos animales que se utilizaron para producir alimentación de los mismos, tratando de producir un engorde mucho más rápido y a obtener una mayor productividad. Esa producción, evidentemente, como ellos son animales omnívoros que no comen carne, sino que comen solamente plantas, pues entonces se generaron unas sustancias que lo que hacían era que atacaban el cerebro de ellos y entonces se producía una sustitución de, mm, del cerebro por tejido, ¿verdad? Tejido que no tenía la misma funcionabilidad y a lo que perdían esas funciones, por eso era que se veían los movimientos erráticos y se llamó el mal de las vacas locas. Es ahorita en este momento no recuerdo el nombre, pero tiene un nombre específico incluso ese mal. Entonces aquí tenemos las medidas de control que se aplican sobre la vía de diseminación. Recuerden que la vía de diseminación es entonces el medio que utiliza el agente infeccioso para ir desde la fuente de infección hasta, ¿verdad?, un susceptible. Entonces puede haber un medio natural que puede ser físico o biológico. En el medio físico está el agua, el suelo y el aire, mientras que en el medio biológico son los vectores, los roedores y los reservorios, que entonces dependiendo de lo que sean, en este caso eran, ¿verdad?, vectores, y en este caso pueden ser vehículos en el caso del medio físico generalmente son vehículos y en el caso en el medio biológico pueden ser vectores. ¿Ok? Entonces, en el componente del medio físico se hace control de las aguas. ¿Con qué? Con los sistemas de abastecimiento de agua potable. Entonces, la potabilización del agua, evidentemente, es una medida de salud pública que busca eliminar la fuente de infección, eliminar el agente infeccioso en la vía de diseminación. Y entonces aquí se utiliza la red de alcantarillado y disposición discreta y se debe evitar, y lo más que se debe generar es tratar de evitar en lo posible la contaminación de las aguas. Fíjense que, por ejemplo, la fiebre tifoidea que se transmite a través del consumo de agua o alimentos contaminados con heces de personas que sufren la enfermedad. Entonces lo que se debe tratar de prevenir en todo momento es la contaminación del agua potable para evitar entonces que se produzca o se diseminen los agentes infecciosos. Otro es el control de los suelos, la disposición de basura y de los desechos industriales, el uso de relleno sanitario y las incineradores de basura. Entonces lo que se trata aquí en este caso es de evitar que el agente infeccioso
utilice el suelo, como lo hemos visto, como una vía de diseminación. Nuevamente, entonces lo que estamos tratando es de evitar que el agente infeccioso utilice las vías de diseminación. El otro es medidas de control, por ejemplo, sobre el aire. En este caso se utilizan filtros. Entonces, filtros del sistema de escape de los vehículos y también el filtro para los escapes en las industrias. Eso es sobre todo para filtrar un poco la contaminación, la polución del aire, porque esa polución y esa contaminación también pudiera servir como vehículo o también pudiera ser utilizado por agentes infecciosos que aprovechan la contaminación ambiental, específicamente la del aire, para también viajar de un susceptible a otro. Entonces, aquí lo que se busca es tratar de evitar que el agente infeccioso sí, fíjense que siempre tratamos de utilizar la lógica de la medida preventiva es evitar que el agente infeccioso pueda alcanzar la vía de diseminación o pueda utilizar la vía de diseminación. Y finalmente, para los componentes del medio biológico, entonces los controles se hacen sobre controles de vectores y reservorios. Y aquí podemos utilizar tanto factores físicos como químicos. En el caso de los factores químicos, bueno, tenemos la fumigación para con sustancias químicas específicas o el uso de repelentes, por ejemplo, y control de vectores, en este caso con el uso de sustancias químicas. Pero también podemos utilizar mallas protectoras para el caso de los, por ejemplo, de los zancudos, que son los vectores más comunes de algunos tipos de enfermedades, y también el uso de mosquiteros e incluso mosquiteros que impregnados con agentes repelentes, ¿verdad? Con agentes químicos, sobre todo en aquellos sitios o aquellas localidades que tienen una alta densidad de estos vectores, de los zancudos, ¿verdad? Y que además tienen una alta prevalencia de algunas enfermedades de este tipo infeccioso. Entonces, estas son parte de las medidas de control que vamos a seguir discutiendo en la próxima lámina, en la próxima parte de esta clase.